El pronóstico es el arte de la ciencia de predecir los eventos futuros. Puede ampliar el uso de datos históricos y su proyección hacia el futuro mediante algún tipo de modelo matemático. Puede ser una proyección subjetiva o intuitiva ajustado por buen juicio del administrador. Los métodos cuantitativos de pronóstico son modelos matemáticos que se basan en datos históricos. Estos modelos suponen que los datos históricos serán relevantes en el futuro. Los métodos cuantitativos se dividen en series de tiempo y de relaciones causales. Casi siempre pueden obtener información pertinente al respecto. Los métodos cualitativos usan la opinión de expertos, quienes establecen de forma subjetiva un pronóstico de acuerdo a su juicio, experiencia y otros factores no numéricos que dan el sustento a sus predicciones. El uso de un método cualitativo se justifica cuando no hay disponibilidad de datos o si estos son muy escasos, cuando los datos no son confiables o bien cuando existen datos pero su obtención o acceso a ellos resulta demasiado difícil o costoso. El empleo de uno o más métodos cualitativos se recomienda también para enriquecer los resultados obtenidos a partir de un método cuantitativo. Los pronósticos cuantitativos se dividen en dos: series de tiempo y relaciones causales. En este video nos enfocaremos en las series de tiempo. Una serie de tiempo es un conjunto de observaciones de una variable a lo largo del tiempo. Generalmente está tabulado o graficado para mostrar la naturaleza de su dependencia con el tiempo. El fundamento básico de estos métodos consiste en suponer que el comportamiento histórico de la variable seguirá teniendo el mismo patrón, por lo que se trata de proyectar hacia el futuro dicho comportamiento subyacente de la serie de tiempo. Causales. Se utilizan cuando los datos recopilados no toman en cuenta la variable de tiempo, sino que incorporan las variables o factores que pueden influir en la cantidad por pronosticar. Selección de pronósticos. Para elegir el tipo de pronóstico a utilizar, se tiene que considerar los siguientes puntos. Disponibilidad de datos. Precisión deseada. Uso que se le dará al pronóstico. Disponibilidad de recursos. Importancia del pasado para estimar el futuro. Y persona que va a realizar el pronóstico. Tipos de datos en el modelo cuantitativo. Los datos cuantitativos expresan cantidades, las cuales representan una medida o valor numérico para una variable. Estas se expresan en números y pueden ser datos discretos, son los que se pueden contar, como por ejemplo el número de hijos de una familia, cantidad de piezas defectuosas, número de sucursales, cantidad de empleados, número de piezas, entre otros. Datos continuos son aquellos que se pueden medir, es decir, que sus valores corresponden a una escala de medición, como lo son las variables de temperatura, volumen, ingresos, gastos, peso, área, entre otras. Es importante identificar los patrones de comportamiento que pueden presentar los datos dentro de una serie de tiempo, los cuales pueden ser 1. Estacionaria, cuyo comportamiento se observa dentro de una franja horizontal oscilando en el nivel constante o medio. 2. Con tendencia, con comportamiento ascendente o descendente en un largo periodo de tiempo. Y 3. Estacional, con patrón repetitivo en periodos iguales o menores a un año. Dentro de las series de tiempo existen métodos de suavización, los cuales tienen como objetivo suavizar las fluctuaciones aleatorias causadas por el componente irregular de las series de tiempo. Uno de ellos es el promedio móvil ponderado, donde cada observación en el cálculo recibe el mismo peso. Su variación consiste en seleccionar diferentes pesos para cada valos de datos y luego calcular un promedio ponderado de los K valores de datos más recientes, como el pronóstico. En la mayoría de los casos, la observación más reciente recibe el mayor peso y el peso disminuye para los valores de datos más antiguos, es decir, si creemos que el pasado reciente es un mejor pronosticador del futuro que el pasado distante. Los pesos más grandes deben darse a las observaciones más recientes. Otro de los métodos es el de suavización exponencial, la cual usa un promedio ponderado de valores de series de tiempo pasadas como pronóstico. Es un caso especial del método de promedios móviles ponderados en el cual seleccionamos solo un peso, el peso para la observación más reciente. Los pesos para los demás valores se calculan de forma automática y se vuelven cada vez más pequeños a medida que las observaciones se alejan en el pasado.
podemos demostrar que el pronóstico de la suavización exponencial para cualquier periodo también es un promedio ponderado de todos los valores reales previos. Es recomendable que el valor de alfa sea pequeño para la constante de suavización, debido a que gran parte del error de pronóstico se debe a la variabilidad aleatoria. En una serie de tiempo con poca variabilidad, los valores más grandes de la constante de suavización tienen la ventaja de ajustar rápidamente los pronósticos cuando ocurren errores de pronóstico. Se deben elegir el valor de alfa que minimice el error del pronóstico. Concluimos que los pronósticos son la base para el diseño estratégico y sistemático dentro de la organización y que los diferentes procesos que intervienen en la empresa se inician con la satisfacción del cliente, además de que sirven para el diseño de escenarios para la toma de decisiones. Por último, pero no menos importante, es indispensable contar con información histórica tanto cualitativa como cuantitativa para justificar efectos y eliminarlos del análisis de manera que los pronósticos sean más asertivos.